sí es del hepatocito, porque hay una de las dos que hay otras células en el cuerpo que las pueden elevar, las transaminasas, pero hay una que sí es estrictamente del hígado. Tiene 50% de probabilidad de acertarle. ¿La albúmina? Ah, nombre de las dos, de las transaminasas. ¿TGO o TGP? ¿La TGO, doctor? Ah, la gran, no. No, 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 no. TGP. TGP da Ok, más. ok, La, gracias. la pirúvica es la más sensible para documentar inflamación a nivel del hepatocito. Y eso es importante que uno lo sepa, porque en el hospital nos acostumbramos a que sacamos una química y nos sacan una química de APT simplemente por el ejercicio. Agarren una química de APT, llamen a algún laboratorio tipo, yo qué sé, Techniscan, y pregúntenles cuánto saldría sacar una química de APT. Es impresionante, ¿verdad? A ver si les dan ganas de estar sacando químicas de APT después. Entonces, cuando ustedes ya estén en su práctica profesional, privada, dicen, bueno, quiero investigar si hay inflamación del hepatocito, no le pidan TGO, TGP y LDH, que también es una relacionada a inflamación, pero súper inespecífica. Pidan TGP. Esa es la que más nos interesa para ver inflamación. Muy bien, vámonos a las de excreción. Ya Damaris dijo una, que es la GGT. La GGT o la gamma glutamil transferasa es la que les habla de la afección del canalículo biliar. O sea, si hay algo que inflamó la vía biliar, hace que la GGT se eleve. Y ahí entran también las bilirrubinas, por supuesto, la total, directa e indirecta. Que si vamos a hablar de colestasis, vamos a hablar de elevación de bilirrubinas a expensas de bilirrubina directa. Si nos han llegado consultas a gastro y sospecha de la consulta por hiperbilirrubinemia. Y cuando llegamos, es 15 a expensas de indirecta en 14. Entonces, ahí literalmente no hay nada que yo tenga que investigar. Investiguen si no está hemolizando, investiguen si hablamos de un recién nacido, incompatibilidad, hablemos de lo que ustedes quieran. Pero si hablamos de colestasis, estamos hablando de elevación de bilirrubina a expensas de bilirrubina directa. Entonces, no es lo mismo que ustedes ya como residentes, un externo, un interno que están en su periodo de pregrado, claro, tienen que poner una nota y lo que van a hacer es copiar GGT 200, bilirrubina total 14. Eso ustedes ya no lo tienen que hacer. Ustedes no copien los laboratorios. O sea, si ustedes tienen elevación, tienen una GGT en 400 y la bilis en 9 con 8 de directa, no copien los datos. Pongan, este paciente tiene afección de su canalículo biliar con patrón colestásico asociado. Eso es interpretar las pruebas, digamos, hepáticas, en este caso de excreción. Llamamos inflamación, excreción y, como decía Carla, las más importantes al fin y al cabo en este momento neonatal a los 5 años o a los 15 o a los 41 son las de síntesis, porque no importa cuál es el agresor en ese momento, pero si ustedes como hígado ya perdieron la capacidad sintética, ahí estamos en problemas. Si el hígado no puede sintetizar los factores de coagulación, no puede sintetizar proteínas, no puede sintetizar todos los elementos que generan el día a día, o ya perdiste tu capacidad de eliminar toxinas, sí, pues cuando el hígado está tronado es cuando empezamos con encefalopatía, o me pongo súper amarillo, o empiezo a sangrar por todos lados, porque perdiste la capacidad sintética. Entonces, pueden tener una vil y vulgar hepatitis secundario a hepatitis A, pero si tienen un TP prolongado, a ese paciente déjenlo ingresado. Aunque el niño esté jugando, aunque el niño esté comiendo, la mamá les ha dicho que no ha sangrado, a ese niño déjenlo, por amor de Dios, ingresado siempre. Porque lo que les interesa es que esa falla hepática aguda o sea, tenga un retorno a su valor normal, esperando que sea una falla hepática aguda transitoria. No sabemos si eso va a ser una falla hepática fulminante, que son de los casos que nos toca ver muchas veces en el hospital. Ok, ni hemos avanzado en la primera diapositiva, pero yo creo que es bien importante que tengamos bien claro
cómo analizar las pruebas hepáticas cuando vemos una química. No se acostumbren solo a copiar, sí, consulta gastro porque tiene la TGO en 125, y la TGP está normal. Entonces, ¿merecerá la consulta gastro? Claro que no. Ustedes ya saben que la específica para el hígado o para inflamación hepática es la TGP, ¿verdad? Igual con las de excreción, igual con las de síntesis. La otra de síntesis, que alguien la mencionó por ahí cuando estábamos preguntando las otras, es la albúmina, ¿verdad? La proteína más grande sintetizada a nivel hepático y que, claro, si está baja, podríamos asegurar que es por alteración de la capacidad sintética del hígado. Bueno, no necesariamente. En el contexto en el que estás viendo a cada paciente, podría ser una posibilidad, pero también pueden haber causas renales, pueden haber causas que disminuyan la albúmina. Entonces, transaminasas con TGP, la de inflamación, excreción GGT con bilirrubinas, y están las de síntesis, que tenemos el TP y la albúmina. ¿Ok? Bueno, con este pequeño paréntesis introductorio, vamos a empezar a hablar de colestasis. Aquí hay diferentes definiciones. Disculpen a mi perrito, que siempre que tengo que dar clase empieza a hacer su show. Hay diferentes criterios o diferentes formas de clasificar la colestasis. Como dice ahí, fisiológicamente hablando, clínicamente hablando, ¿verdad? Que es cuando hay acumulación en sangre de elementos que usualmente son excretados a nivel de la bilis. Tal vez la que nos interesa principalmente es la que es la bioquímica, porque al final con esa es la que uno toma decisiones en algún momento. Y veamos, colestasis defínanla como una bilirrubina directa arriba de 2, como una bilirrubina directa que sea 20% del total. ¿Entendiendo? Por ejemplo, hay 10, pues por lo menos si hay 2, ahí ya nos habla del 20%. Y también hay un valor descrito de urobilinógeno, que la verdad casi nunca lo usamos. Es muchísimo menos sensible, descrito en los libros, pero quedémonos tal vez con las dos primeras, que son las que nos va a ayudar muchísimo más. Y también puede haber una colestasis definida histológicamente o patológicamente, como la presencia de los pigmentos biliares a nivel de una manera muy significativa a nivel de los hepatocitos. ¿Por qué yo les decía en la primera diapositiva cuando dice síndrome colestásico neonatal prolongado? Porque esa es una impresión clínica que nos puede servir para ingresar a todos, absolutamente todo niño en este periodo que esté amarillito, que esté ictérico, ¿verdad? Es decir, síndrome colestásico, ya entendimos que síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Colestásico, es un bebé que tiene bilis por arriba del 20%. Neonatal porque se está presentando ahí dice los primeros 90, pero sería los primeros 30 días de vida. Y prolongado porque lleva más de 14 días con este cuadro. Entonces ahí entra todo lo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Es decir, atresia de vías biliares, ahí entra el quiste del colédoco, ahí entran todas las del TORCH, porque no estás diciendo ¿por qué está colestásico? Porque probablemente en la emergencia, un sábado a las 10 de la noche, no lo sabes. Pero lo que sí sabes es que tiene un síndrome colestásico neonatal prolongado. Esa sería una buena impresión clínica y ya si después le quieren poner diferenciales, perfecto. Pero es un niño con síndrome colestásico neonatal prolongado, ¿ok? Causas de y por eso les digo aquí, esta clase pues la pasamos viendo como un montón de causas con la finalidad de que ustedes siempre las tengan en cuenta. Me interesa que siempre les quede esa cuestión, porque ahorita están en el hospital y usualmente ahí tenemos mucha ayuda desde el punto de vista, bueno, habrá algún residente de jerarquía superior, de repente algún jefe, de repente lo puede ver ahí el doctor Romero, yo no sé, o sea, hay varios elementos, pero cuando ya están en el EPS o muchos de ustedes se van a ir al interior a hacer su práctica, nunca, o sea, que no se les olvide, o sea, que les quede esa cuestión, esa cosita de decir, niño amarillo, niño ictérico, por amor de Dios, pídanle unas bilis. Claro que puede ser algo tan sencillo como algo fisiológico y al final era una hiperbilirrubinemia indirecta asociada a la lactancia materna o a la técnica de la lactancia materna. Puede ser, pero no se queden con eso de, es que yo fui, el doctor o la doctora me dijo que lo más seguro es que fuera el sol,
lo estuve sacando al sol, de ahí se me fue y ya no fui y regresé a los 3 meses y el niño está más amarillo, más ictérico. Entonces, transmitan eso o háganlo ustedes. Es decir, estén acá en el Roosevelt o estén en el lugar más lejano de Fray Bartolomé, tengan un niño ictérico, mándenle a hacer unas bilis. Ok, está ictérico a expensas de directa. Si están allá en Fray, mándenlo a algún lugar donde crean ustedes que se le pueda hacer más cosas. No se queden con, bueno, lo voy a ver en un mes, a ver si mejoró o si ya subieron. No lo hagan, es que eso es lo que sigue pasando todos los días, y por eso siguen llegando esos niños que ya no tenemos nada más que hacer con ellos. Entonces, o sea, que se les quede, o sea, niño ictérico, niño, hay que investigarlo, pídanle una bilis, y si ya es directa, con más razón, tienen que hablar con la familia y decir, mire, tiene que ir a tal lado. Puede ser que al final terminamos diciendo, bueno, tal vez fue multifactorial, fue algo infeccioso transitorio, perfecto, pero no nos quedemos con eso de, lo vi y ya vino, tenía 7 y ahora que lo vi al siguiente mes ya tenía 18 y el niño ya está con otras alteraciones asociadas. Hay muchas causas, evidentemente de las que más escuchamos, pues es la que está en la parte de arriba, que es la atresia de vías biliares, y la que al final es la que queremos descartar como primera posibilidad. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay causas extrahepáticas, es decir, fuera como tal de la glándula hepática per se o de la glándula hepática, hablando de ella en particular, y hay causas que son intrahepáticas. De las extrahepáticas, las dos que ustedes ven como descritas ahí en la diapositiva del lado izquierdo, las primeras dos son las que más nos importan. No es que las otras no, pero la incidencia es muchísimo mayor y por supuesto que en ambas un diagnóstico precoz puede ser la diferencia. Fíjense, una colangitis esclerosante neonatal es súper raro, pero es muy poco lo que pudiésemos hacer desde el punto de vista médico. Una perforación espontánea de conducto biliar, evidentemente ahí no tenemos nada que hacer más que el cirujano. Estenosis congénita del conducto biliar, igual, una masa. Nosotros como pediatras, para poder diagnosticar o poder hacer algo que realmente tenga una incidencia positiva, atresia de vías biliares y quiste de colédoco serían las que principalmente debemos investigar. Y veremos las intrahepáticas también más adelante. Muy bien. Atresia de vías biliares. Creo que no hay mucho que definirla, ¿verdad? Es decir, por alguna razón, todos tus tubitos biliares, todos los canalículos biliares, llegó un punto en que por alguna razón se cerró el paso, ¿verdad? Y no hay forma de que la bilis drene hacia el intestino delgado. Recuérdense, a nivel de la segunda porción es que drena junto con el drenaje pancreático y entonces, si no hay drenaje, esa bilis retorna y empieza a acumularse dentro de los hepatocitos. Ahí les pongo algunas estadísticas en cuanto a incidencia. Yo eso sí, ¿verdad? Y eso también el doctor Montiel lo sabe. Que yo ponga estadísticas en mis exámenes, la verdad, sí les pido, no se pongan a estudiar, es de 1 en 15,000 recién nacidos vivos. Eso no lo voy a preguntar, ¿verdad? De verdad, no creo que no tiene sentido. ¿Cuál es la evolución normal de un niño de atresia de vías biliares? Fíjense que vean en la imagen, usualmente no es el niño prematuro, chiquitito, asfixiado, no, es un niño que nació normal. Usualmente nacen a término, buen peso al nacer y más o menos entre ese lapso, segunda a sexta semana de vida, es que empiezan a notar la coloración amarillita o lo que nosotros conocemos como ictericia. Y ya asociado, datos también de acolia y coluria. Y aquí les hago un paréntesis también bien importante. Volvamos al escenario en que están en Fray Bartolomé. Ok, este niño está ictérico y tiene 25 días de vida. Ok, ¿le puedo hacer bilis? Las hago. Está, digamos, a expensas de directa. Y le hacen la pregunta clave. O sea, si me preguntan si hay un cuestionamiento clave que le digan a la mamá, es ¿cómo está el popó? Enséñeme una foto. Ahora todas las mamás tienen teléfono, ¿verdad? Y la mayoría les toman fotos. O les enseñan una tablita, que también vamos a ver más adelante,
donde uno ve las diferentes coloraciones que puede tener el popis. Si le dicen, no, es bien blanco, es crema, con más razón. Para ayer lo están mandando al Roosevelt o a donde ustedes lo quieran mandar como centro de referencia. ¿Verdad? En el momento en el que un niño está colestásico y con acolia, eso es atresia de vías biliares hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser alguna de esas otras raras que yo les enseñaba, pero en ese momento piensen que es atresia hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Entonces, colestasis y acolia, refiéranlo. Si ya están afuera, estudienlo. Y si no lo pueden estudiar, mándenselo a alguien o a algún lugar en donde se pueda estudiar, ¿verdad? No se sabe a ciencia cierta un condicionante específico por lo cual un niño tenga atresia. Ahí les ponen algunos elementos que se han estudiado y les podría decir que de lo que más hay información como agente etiológico posible de una atresia de vías biliares es el citomegalovirus. De ahí los otros no podríamos asegurar que todos están relacionados, pero el cito, ese sí, se ha visto que es un condicionante importante o por lo menos con más evidencia para el desarrollo de atresia de vías biliares. Muy bien, vámonos a... ya dijimos el escenario de qué le tenemos que preguntar a la mamá. Ok, ya lo tienen ahí. Digamos en el escenario que lo tienen en el Roosevelt y el doctor Romero sigue de vacaciones. Quisiera que sea cierto, pero no, ya regresé. Pero digamos que estoy de vacaciones y tampoco está el doctor Beteta. ¿Cómo hacen el diagnóstico de la atresia de vías biliares? ¿Hay R1 o R3? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de atresia de vías biliares? Estudio de imagen, ¿qué le hacen? ¿O qué piensan? Una colangiotomografía. Ajá, una colangiotomografía. Ajá. ¿Alguien más? Si no tuviéramos acceso a una colangiotomografía, no sé, yo tal vez le pediría un ultrasonido para ver si hay dilatación de la vía biliar. Muy bien, ok. Excelente. ¿Quién habló ahorita de último? Melissa Linares. Hola, Melissa. ¿Tú crees que si el radiólogo, digamos, no el compañero R1 como algunos de ustedes que están empezando a hacer radio, sino el más pila del mundo mundial R3, reporta el ultrasonido normal, ¿te quedas tranquila? Tú dices, bueno, no es atresia de vías biliares. No. Sí, yo tampoco. Y no es por echarle pestes a los colegas radiólogos, es porque es muy poco sensible para atresia de vías biliares, ¿verdad? Es decir, es bien difícil. Hay un signo radiológico que se llama el signo del del cordón, el signo del cordón. A la verdad, yo nunca he visto uno, le soy sincero, ni tampoco que lo reporten en algún lugar. Lo leí como parte digamos, en la residencia, pero la verdad yo nunca he visto uno. Entonces, realmente por ultrasonido, atresia de vías biliares es muy poco sensible. Ok. Ahí mencionaban ustedes los estudios tomográficos o los estudios de resonancia. Sí, ¿verdad? Es decir, aún así las vías biliares de algunos niños son muy chiquititas y acuérdense que estos estudios para esta edad implica sedación, ¿verdad? O sea, tienes que valorar en dónde lo vas a hacer, en donde pueda haber un equipo de respuesta ante cualquier eventualidad. Acuérdense que un niño sedado, ¿verdad? Es decir, siempre tenganle miedo a sedar a un niño. Uno en la residencia es súper aventado para todo. Sí, se mida, Fenta y Paulón. Ojo, cada vez que seda en un niño, piensen en todas las posibilidades que puede pasar, ¿verdad? Yo se los prometo que cada vez que hago una endoscopía estoy pensando que por favor no vaya a tener ninguna complicación, o sea, que no se vaya a deprimir el niño o que vaya a hacer un espasmo y que el anestesiólogo no lo puede intubar. Siempre ténganle miedo bueno, no miedo, respeto a la sedación, ¿verdad? Entonces son estudios que necesitan sedación. Alguien me podría decir, bueno, biopsia. Sí, la biopsia es el diagnóstico por excelencia de una atresia de vías biliares. Claro, uno la puede hacer por punción a ciegas, guiada por ultrasonido o laparoscópica, ¿verdad? Que entre el cirujano con su camarita y tome la biopsia.
Yo no soy muy fanático de hacerlas por punción. La verdad, pienso que ya en 2022 tenemos muchas herramientas para no tener que hacer, digamos, hacerlo a ciegas o que uno, a pesar de haber hecho la técnica, el patólogo te reporte biopsia de diafragma normal, ¿verdad? Es decir, hay muchas variables. Si es la única forma, pues hay que hacerla así. Guiada por ultrasonido no tenemos tantos radiólogos intervencionistas o con la experiencia para poderlo hacer. Entonces, lo que hemos hecho últimamente en el hospital y que ahorita hay un equipo de cirugía pediátrica, obviamente con los jefes al mando, los doctores que conocemos, Bolaños, González, Hernández, pero hay un grupo, ¿verdad? Raúl, Carlita, Javier, que literalmente son de mi época ya, con los que hemos trabajado ahora, y si tenemos mucha duda de un niño que pueda hacer atresia de vías biliares, hacemos como una combinación de lo que hemos estado hablando. Se trata de hacer una colangio transquirúrgica. Entonces, metemos al niño que igual lo iban a sedar para hacerle una colangioresonancia o una colangiotomografía. Lo metes, lo sedas en quirófano, el cirujano canaliza la vía biliar e inyecta medio de contraste. Ahí tienen la fluoroscopía. Meten el medio de contraste, tiras la fluoroscopía. Tienes dos posibilidades, que pase el medio de contraste o que no pase el medio de contraste. Si el medio de contraste pasa, eso no es atresia de vías biliares. Si el medio de contraste no pasa, eso es atresia de vías biliares. Y en los dos escenarios ya estás en quirófano. Es atresia, hay una derivación que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es la derivación de Kasai. No es atresia de vías biliares, perfecto, ya estás ahí. Tomas la biopsia hepática en ese mismo momento, una biopsia en cuña, o sea, vas a sacar un pedacito muy significativo del hígado que vas a mandar a analizar. Entonces, si no es atresia de vías biliares, te sirve una biopsia que sea grande, que sea en un buen tamaño, si vas a descartar enfermedades metabólicas, si vas a descartar algo, a diferencia de cuando la haces por punción, que es un pedacito muchísimo más fino y más pequeño. Entonces, al final, desde el punto de vista diagnóstico y en dado caso terapéutico, es una mejor opción y es lo que hemos estado haciendo. Claro, no siempre lo vamos a poder hacer, pero es lo que estamos haciendo en este momento, porque el diagnóstico por excelencia es la biopsia, ¿ok? Esa es la cirugía, literalmente lo que hace es, si se obstruyeron la vía biliar, pues buscas hacer una derivación, un caminito nuevo para que la bilis pueda drenar siempre al intestino delgado. Literalmente ese es el procedimiento de Kasai. Pero vean lo interesante de la parte izquierda, es que ¿por qué es que urge diagnosticarla? Si se hace antes de los 2 meses de vida, vean, ahí ya tienen un 80%. Yo les diría, sin ser yo el que haya hecho los estudios y todo, pero lo que uno va viendo a través del tiempo, tienes un posible mejor pronóstico en el primer mes de vida. Ya después del segundo, aunque ahí diga 80% más o menos, es complejo, ¿verdad? Entre el segundo y tercer mes ya es un 50% de probabilidad de que funcione el Kasai, y ya arriba del 90%, yo te diría que por puro protocolo, creo que ahí se pone 10 a 20%. Lo más seguro es que ese hígado esté cirrótico después de 3 meses. ¿Y qué es lo que pasa en el hospital? Llegan como a los 6 o 7 meses, cuando ya pasaron por los 35 baños de sol, varios centros de salud, algún colega que lo haya visto, algún otro, o llega a algún centro ya de, digamos, regional y que dice, no, ese se va al Roosevelt. Y literalmente es para explicarle a la mamá que no hay nada que hacer. Bueno, alguien me podría interrumpir y decir, bien, hay trasplante hepático. Hola, bro, si yo les contara lo complejo que es que un niño salga para un trasplante hepático, en nuestro contexto, bueno, hay familias que lo han podido hacer, por supuesto, pero es bien complejo, ¿verdad? Es complejo. Si no se le hace nada, no se diagnostica, seguro que ese niño va a fallecer, como dice ahí, y la sobrevida pues va a variar, ¿verdad? Va a variar dependiendo en qué momento se haya hecho el Kasai, las características en general de ese paciente en particular. Influye también, se escucha feo, pero influye la habilidad del cirujano que hizo la derivación. O sea, todos esos son factores que influyen. Y por supuesto, si ya hay una cirrosis establecida, trasplante hepático es lo que tocaría hacer. Muy bien. En segundo lugar, después de la atresia de vías biliares, está el quiste del colédoco.
que ahí hablábamos del ultrasonido previamente. Para quiste de colédoco es el estudio que nos tendría que dar una respuesta. O sea, sí tendríamos... Yo soy malísimo para radiología, ustedes sí, no me considero muy bueno. Cada vez que acompañaba a pacientes a los ultrasonidos, sí no tengo esa capacidad 3D o para verla. Y, sí, ahí está, ve, ahí. Y a mí me costaba muchísimo. Pero para los que se dedican a esto, es decir, un quiste de colédoco usualmente sí se documenta mediante un ultrasonido. Hay diversas variantes, como ven en los dibujitos. Y pues que evidentemente también va a necesitar un procedimiento quirúrgico que puede variar dependiendo del tipo de quiste que sea, pero que se puede acompañar de los síntomas que ustedes ven ahí también, ¿verdad? Itérico, con dolor, fiebre, náusea, se puede sobreinfectar el quiste de colédoco también. Y usualmente hay una resección quirúrgica. ¿Por qué ponen el Kasai ahí? Porque al final el quiste en muchas ocasiones también te funciona o te trabaja como un efecto de masa. Y al final, digamos que se está comportando como una atresia de vías biliares. Y si realmente ha dañado o ha afectado, ha estenosado la vía biliar de manera tan significativa, en algunos casos realizan la cirugía de derivación también, no solo quitando el quiste, sino le dejan un nuevo caminito para el drenaje biliar hacia el intestino. Y las otras son las que yo les decía al principio. Está bien que las conozcamos, que las leamos un poquito, ¿verdad? Es súper rara. Yo solo he visto, y en México, aquí en Guate no, 2, colangitis neonatal esclerosante, teniendo en cuenta a ustedes la población que hay en México versus nuestra población en Guate. Seguro que alguna habremos tenido, pero pues que la hayamos documentado o que la hayamos tenido objetivamente una biopsia o que histológicamente nos lo dijera, la verdad es que no. Muy bien, este es un síndrome, se los pongo porque dentro de los raros es de los más comunes, ¿verdad? Que es síndrome de Alagille. Fíjense que este síndrome pues tiene una cuestión genética asociada, que ahí les pongo el nombre de los elementos asociados a este síndrome y que literalmente lo describen así como una escasez de conductos biliares. Es decir, no es que se hayan formado todos y que se taparon, o que tapó el caminito como sucede en la atresia, sino que aquí no se, digamos, no se desarrollaron. Hay algunos que llegan, digamos, a nivel intestinal, pero muchos de ellos no se desarrollaron de una buena manera. Y entonces tenemos algunos criterios mayores, algunos criterios menores. Recuérdense que todo esto se va a quedar... ¿Alguien iba a decir algo? ¿Perdón? ¿No? Perdón. Ok. Esta se va a quedar grabada o si quieren yo se las paso para que ahí les quede y ustedes la puedan leer más tranquilos. Hay criterios mayores, que evidentemente el principal es histológicamente ver una escasez de conductos biliares, colestasis evidentemente si estamos en ese tema. Una facies característica que es digamos, una frente amplia, prominente, usualmente los ojitos hundidos, un mentoncito que es muy pequeñito y puntiagudo, ¿verdad? Son como una de las características faciales que se observan, vértebras en alas de mariposa, o sea, literalmente uno ve la radiografía y principalmente a nivel de región lumbar, se ven como 2 alitas de mariposa en algunas vértebras. Embriotoxon posterior, que es una lesión ocular, se describe en Alagille, pero no es específicamente de esta patología, se puede observar en otras, ¿verdad? Y puede haber cardiopatía congénita, se ha asociado CIA, persistencia del ductus, en algunos casos de Alagille. Y los criterios menores, los que ustedes ven ahí. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con la biopsia hay 3 criterios mayores. ¿Cuál es la cuestión con estos niños? Aunque pues tienen una sobrevida, digamos, que se extiende muchísimo más que una atresia de vías biliares, eventualmente con el tiempo sí empiezan a tener complicaciones muy significativas. Son niños que pasan con un prurito impresionante, ¿verdad? Y uno les da varios elementos antihistamínicos y se mantienen los pobres con un prurito impresionante. Y vean la sobrevida, es decir, a los 10 años el 51%, porque empiezan a tener un daño hepático progresivo, ¿verdad? Es decir, el flujo biliar al final, aunque algunos conductos se han desarrollado, muchos no lo han hecho.
entonces empieza a haber cierto daño que tal vez no sea tan agresivo como una atresia de vías biliares, pero, perdón, que se comporta a mediano y a largo plazo como tal. Esta, digamos, hepatitis neonatal idiopática es la que podríamos decir con las que nos quitamos el clavo en todo sentido, ¿verdad? Es decir, se inflamó el hígado, afectó la vía biliar, pero no tengo ni la menor idea por qué fue. Puedo asumir que fue algo infeccioso, puedo asumir que fue algo séptico, puedo asumir que fue algo nosocomial, puedo asumir, pero al final hay muchos elementos en los que no podemos, y de hecho si se ponen a pensar, muchos de los niños cuando ustedes rotan en neonatos, nunca sabemos por qué se elevaron las bilis. O sea, a ciencia cierta, podemos asumirlo, pero que podamos asegurar, eso fue por la nutrición parenteral, eso fue cuando se chocó y estuvo con aminas. Es decir, al final, cualquiera de todas esas pudiese elevar las pruebas de funcionamiento o afectar las pruebas de funcionamiento hepático, tanto las de inflamación como las de excreción. Y vean, tenemos algunas genéticas importantes. La deficiencia de alfa-1 antitripsina, que al finalmente es un inhibidor de enzimas proteolíticas. Ahí les pongo todo el, ¿cómo se llama? Los datos de literatura, ¿verdad? De qué elementos genéticos están asociados. Pero fíjense que es de las, vuelvo a decir la frase, de las raras, de las que más deberíamos pensar, o las que tienen también un poquito más de incidencia, donde se observan lesiones, digamos, cuando toman la biopsia, células gigantes, proliferación de conductos, tampoco tiene una lesión en particular desde el punto de vista de histología, y que también desarrollan cirrosis con el tiempo, tal vez no de manera tan agresiva tampoco como la atresia de vías biliares, pero también les va bastante, bastante mal. Y tenemos la famosa FQ, que tal vez usted dirá, pero esa se asocia más a cuestiones pulmonares. Sí, pero también hay elementos desde el punto de vista gastro, no solo el problema de malabsorción que uno conoce o la diarrea crónica, pero sí hay colestasis asociada también, ¿verdad? Y la forma de diagnosticarlo, pues ahí eso ustedes ya lo han escuchado, los electrolitos en sudor, o cuando sí se pueden hacer las valoraciones de las mutaciones específicas y que al final el tratamiento es sintomático. Esta está todavía más rara que la colangitis esclerosante que veíamos antes. Son, ¿cómo se llama? Patologías que se llaman colestasis intrahepática familiar progresiva. Hay de 3 tipos diferentes, cuestiones de herencia y cuestiones genéticas asociadas. Les va súper mal. Yo de estas sí nunca he visto ninguna descrita también. Evidentemente hay que hacer cuestiones genéticas para poder documentarlas y el pronóstico es muy, muy malo. Esta sí tenemos que tenerla en cuenta, ¿verdad? Ustedes, no es que estemos, como decimos aquí en Guate, cundidos de errores innatos del metabolismo, pero sí los hay, ¿verdad? Hay más de lo que nosotros pensamos. Estas 4 que ustedes ven ahí, usualmente les pregunto esto o algo tienen que ver. Son los 4 errores innatos del metabolismo que les pueden dar falla hepática fulminante en los primeros días de vida. La galactosemia, la tirosinemia, bueno, perdón, en los primeros meses de vida, porque ya sé que alguno me dirá, fructosinemia no creo. ¿Por qué? A ver, alguno de los R1, ¿por qué no podríamos decir que en los primeros 30 días de vida alguien se puede morir de fructosinemia? Bueno, sí podría, pero la lógica te dice que no. ¿Por qué creen que una fructosinemia no me puede matar a los 27 días de vida? Doctor, porque el paciente tal vez a esa edad todavía no recibe un alimento que sea rico en fructosa. Muy bien, ¿quién habló? Víctor Portillo. Hola, Víctor. Gracias por participar. Quítale el tal vez a tu frase. Es que no va a recibir, o sea, no le vas a... Generalmente, ¿en qué momento empezamos a recibir fructosa? Cuando empieza la alimentación complementaria, ¿verdad ustedes? Ahí, por eso les digo, la lógica les dice que no. Ahora, si alguna mamá le dio
compota al mes de vida y ese niño tenía fructosinemia, pues tal vez, ¿verdad? Pero usualmente o estás con lactancia o estás con alguna fórmula. Entonces no tendríamos por qué pensar en diagnóstico diferencial de falla hepática fructosinemia en un niño de un mes. Cuando empiece la alimentación complementaria sí puede ser, ¿verdad? Y la hemocromatosis, pero son 4 errores innatos del metabolismo que sí les pueden dar una falla hepática fulminante. Esta no es clase de errores innatos, pero recordemos algunos datos de cada uno de ellos. Galactosemia, la clásica, que es la que usualmente nos da la falla hepática fulminante, es cuando hay deficiencia de galactosa 1, fosfato, uridiltransferasa. Están todos estos elementos clínicos. Cataratas es algo que se asocia mucho, igual a sepsis, a E. coli. Evidentemente con un tamiz sería lo ideal en documentarlo. Hay otros elementos indirectos como el Clinitest, que el Clinitest ya dijimos que le vamos a dar un valor muy, muy parcial porque cada vez está más en desuso, que podamos tomar conductas solo en base a un Clinitest. Imagínense que en base a un Clinitest yo diga, es galactosemia. Digo, está muy difícil, más si es un niño normal, pues, por ejemplo. Beutler, que casi ya no se utiliza mucho, y que al final lo que queremos ver es si hay niveles elevados de galactosa en sangre, es decir, que la enzima que vimos arriba o que describimos ahí arriba no está haciendo ese paso para desdoblar la galactosa, ¿verdad? ¿Y qué fórmula se le da a un niño con galactosemia a ustedes? ¿La vimos en la clase pasada? Sí, la vimos. ¿Fórmula de qué? A base de proteína D. Empieza con soya. Muy bien. Muy bien, soya, ¿verdad? Ustedes ahí no hay que decir absolutamente nada más. Ahí sí es fórmula de soya. Tirosinemia, esta es súper agresiva. Esta sí, miren, el paciente no dura, digo, muchos días, ¿verdad? Cuando hay tirosinemia, donde hay una acumulación o hay una alteración en el procesamiento de succinilacetona, hay acumulación de estos elementos, así les da una falla hepática aguda fulminante, inclusive con el riesgo, si el paciente logra sobrevivir algunos días, llegar inclusive a desarrollar un carcinoma hepático. Hay tratamiento que también, digamos, es difícil conseguirlo aquí en Guate, no es imposible, pero sí se puede. Evidentemente, suspender elementos que tengan fenilalanina y tirosina, la fenilalanina por ser un precursor de la tirosina, y dar el NTBC, tiene un nombre súper astral que no me acuerdo, ustedes es N5 no me acuerdo, ¿verdad? NTBC es el compuesto que se da para tratar de mejorar clínicamente los pacientes con tirosinemia, pero les va usualmente muy, muy mal. Fructosinemia, que ya dijimos, una deficiencia de esta enzima en particular, usualmente asociado al momento en el que se empiece su alimentación complementaria. Y en estos casos no les va tan mal, pero sí es necesario que ese paciente nunca ingiera fructosa. Y hemocromatosis neonatal, que esa evidentemente inicia intraútero. Hay una elevada mortalidad, cuando hay hemocromatosis neonatal, y estos niños usualmente sí necesitan trasplante hepático. Hay otros, los 4 que pusimos, dijimos, son los top en cuanto a falla hepática fulminante. Hay otros que eventualmente lo pueden hacer, por ejemplo, los niños con enfermedades de depósito, glucogenosis, Niemann-Pick, es decir, todos estos niños sí son aquellos que llegan a los 5, 6, 7 años, y piensen en aquellos niños que llegan, con una panza impresionante donde todo es hígado, ¿verdad? Uno dice, puchica, el hígado le abarca literalmente. Piensen en alguno de estos, glucogenosis o alguna de las enfermedades de depósito. Tiene una sobrevida un poco mayor que las otras que les mencioné al principio, las 4 estas, pero tampoco es que llegan muchos a tener una vida totalmente normal, porque las complicaciones sí son muy significativas. Hay algunos elementos de los que ve Samantha, las endocrinopatías, tiroides o panhipopituarismo, que también se han asociado a problemas más que todo por la síntesis de sales biliares que pueden llegar a producir que nos den problemas de colestasis. Y estas que nos encantan a los pediatras, ¿verdad? Ustedes es que nosotros vivimos para el TORCH, creo yo. Es decir, todo niño con algo le pedimos TORCH, ¿verdad? Y hay que, no se lo digan al doctor Juárez, porque ahí sí le va a dar un telele al doctor Juárez.
pero desde el punto de vista colestasis sí estamos obligados a investigarlo en el periodo neonatal. Si alguien me dice, le pido un torch a alguien de 5 años, no creo que sea necesario. O sea, no sería mi primer diferencial pensar en una enfermedad del torch a los 5 años, ¿verdad? Pero si pensamos en las que estamos hablando, que conocemos, toxo, ¿verdad? Los elementos epidemiológicos que se han asociado, puede estar no solo la colestasis, sino calcificaciones intracraneales, detención del crecimiento, tenemos la rubiola, no sé si han visto, ¿ustedes han visto rubiola ahora, congénita? Así rápidamente, yo sé que no tiene nada que ver mi pregunta random el día de hoy, pero ¿sí han visto? Voy a subir. Al menos yo no, doctor. Fíjate que yo por lo menos en la residencia sí tuve la oportunidad de ver, ¿verdad? Algunos casos de colestasis, entre otras cosas, ¿verdad? Son niños que usualmente también tienen cataratas, están trombocitopénicos, aparte tienen cardiopatías, microcefalia, o sea, es un combo, ¿verdad? Ustedes, pero sí tuve la oportunidad de ver. También en las biopsias no tiene una lesión característica. El diagnóstico usualmente es cuando sacamos la muestra y vemos IgM. Cito, este sí es también bastante agresivo, inclusive ya dijimos descrito en las posibles etiologías para atresia de vías biliares. Para este sí, usualmente hay tratamiento, ¿verdad? Ustedes el famoso ganciclovir, que no solo es por el IgM que salga positivo, ¿verdad? Les hacen carga viral y sí es importante en estos casos documentarlo y tratarlo, porque sí les puede ir muchísimo mejor siempre y cuando reciban el tratamiento a tiempo. Puedes haber tenido una infección por cito que nunca trataste o que tal vez dijiste, bueno, es una hepatitis neonatal, perfecto, pero no llegaste a saber que era por cito y la carga o la replicación viral era sumamente alta, sí pueden desarrollar fibrosis y eventualmente cirrosis, ¿verdad? Entonces, es importante poderla diagnosticar. Herpes, puede haber también hepatitis asociada, y usualmente a estos también se puede valorar la colocación de aciclovir. Sífilis también es otra que nos puede dar problemas de colestasis con hepatoespleno asociada, un exantema más característico, también hay corioretinitis y estas alteraciones hematológicas y usualmente también podemos dar tratamiento. Y ahí, fíjense que les pongo estos, pero es que al final, cuando uno dice, ¿será que podemos decir que solo estos elementos infecciosos me pueden dar hepatitis con colestasis asociada? No, es que cualquier virus, si por alguna razón tiene afinidad a tu hepatocito, a tu vía biliar, y tiene la capacidad de estacionarse ahí, replicarse ahí, cualquiera de todos estos nos puede dar hepatitis o nos puede dar eventualmente colestasis si hay afección de la vía biliar. Entonces, abran su mente a las diferentes posibilidades de lo que nos puede generar inflamación y posteriormente colestasis. Vean ese término. A ver si ese término no está en absolutamente todas las papeletas de neonatos, ¿verdad? Sepsis. Es decir, el proceso séptico ya de por sí, quítenle el bicho que sea, ya la respuesta inflamatoria sistémica que se genera puede afectar la vía biliar. Entonces, un niño séptico, piensen que si en sus químicas de APT que nos encantan, lo más seguro es que en algunos o la mayoría de ellos tengan cierta afección de las pruebas de funcionamiento hepático. Bacterianas, ¿cómo se llama? Hongos, ¿verdad? Hongos da muchísimo, principalmente la cándida, da mucha colestasis también. La famosa nutrición parenteral, que eso siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? Que el uso prolongado de nutrición parenteral puede generar colestasis, es cierto. ¿Por qué? Porque hay ciertos esteroles o fitoesteroles de los lípidos que se utilizan en la formulación de las nutriciones parenterales que puede dar ese efecto secundario. Sin embargo, fíjense que ya hay, así como hay muchas cosas de generación, antihistamínicos de primera, segunda, tercera y todo eso. También hay lípidos de primera, segunda, tercera generación. Si no estoy mal, ahorita creo que ya van en cuarta generación. La última vez que yo pregunté, en nuestro HOSPI creo que solo teníamos hasta segunda generación. Entonces, digo, cada vez hay mejores que tratan de disminuir el factor de riesgo. Sin embargo, siempre está ahí el potencial riesgo de colestasis por nutrición parenteral.
¿Qué se hace? Tratar de que ese niño empiece a comer siempre que las condiciones clínicas lo permitan, la vía enteral, ciclarla o alternarla, o sea, las diferentes estrategias que ustedes han visto para disminuir ese factor de riesgo. Y hay otras, ¿verdad? Drogas, algunas trisomías, principalmente que se ha asociado específicamente a esto, que importante que las tengamos en cuenta. Parte de esto es lo que ya hablamos al principio. Pregunten todo lo que tengan que preguntar si tienen un niño que consulta por ictericia. Mire, hay alguien en la familia que esté igual, hubo hermanitos. Eso siempre que les llame la atención, muchachos, siempre. Mira, este niño está ictérico. Y fíjese que tengo otros 3 niños que se me murieron, les pasó lo mismo, se pusieron amarillos y de repente se murieron. Ojo, ahí investiguen, ¿verdad? Ustedes, es decir, hay algo genético, hay algo congénito que ese niño probablemente vaya a tener. Si es un niño, mire, nació antes de tiempo, nació prematuro, fíjese que me diagnosticaron, pongámosle lo que está de moda, tuve COVID en el último trimestre de embarazo, o cuando nació tenía COVID en ese, o sea, a ver, pregunten todos los antecedentes de lo que pudo haber afectado a ese niño en particular y de manera secundaria su tejido hepático y su vía biliar, ¿verdad? Es decir, hagan todas las preguntas necesarias. Y en examen físico, no es que solo le van a examinar la panza. Pues, obviamente, sí, tienen que tocar la región abdominal, si el hígado está grande, si el hígado está chiquito, si el hígado está duro. Tienen un niño de estos que, ay, mire, baños de sol, y ya lo evalúan ustedes a los 4 meses, niño súper amarillo, verdoso, y ya palpan un hígado duro. A ver, no necesitan tampoco tanta biopsia. Seguro que ese hígado está cirrótico, ¿verdad? Ustedes. Pero no solo miran eso, miran el estado nutricional de ese niño, investigan o por lo menos ven, ¿verdad? Ah, mira, ahorita cabal hizo popis. Perfecto, si ustedes lo pueden ver ahí, y es la tablita que les decía, ¿verdad? Es decir, si les diría un colorcito del 4 para abajo, yo me estresaría, ¿verdad? Es decir, y si ustedes pueden tenerla en algún momento, no como un cuadro en su clínica, porque no es nada agradable, pero que lo tengan ahí guardadito, una tablita, lo sacan, ¿y de qué color está? Ok, perfecto. Eso nos ayuda más con los papás que el que lo traten de escribir, porque a veces el crema para ellos puede ser un más amarillito para nosotros y viceversa, ¿verdad? Entonces, ver otros elementos, está hipotónico, si aparte de ictérico hay elementos neurológicos, mire, también me convulsionó, mire, tiene unas manchas blancas en los ojos, tiene cataratas, todo. Hagan una exploración física completa para tratar de orientar también mejor cuál puede ser la etiología. Si tiene, mire, las heces, le hicimos un examen y salía grasas abundantes, me dijeron que también tenía problemas de sangre, de coagulación, los huesitos son raros, es decir, háganle toda la exploración física necesaria. En laboratorio yo creo que, a ver, serológicamente hablando, lo primero es van a hacer una química tratando de ver cómo están las pruebas de funcionamiento hepático. Por eso es que hablábamos de eso al principio, ¿verdad? Ver si está en falla hepática, que rápidamente, para que no se nos alargue, ¿cómo se llama tanto como la de la semana pasada? Como algunos de los R3 definen falla hepática con el TP. Va. Es que es con el INR o no mayor de... Muy bien. ¿Quién habló? Hola, Melissa. Sí, uno de los criterios es un INR arriba de 2 o un TP, ¿cómo se llama? Debajo del 50%. ¿Han visto que el TP tiene un porcentaje ahí en paréntesis siempre? Va, un porcentaje abajo del 50 o un INR arriba de 2, ese niño está en falla hepática aguda. Si va a ser reversible o si va a ser fulminante, eso ya no lo saben. Pero en ese momento está en falla hepática aguda y ese niño tiene que estar, claro, en el hospital, no siempre lo podemos hacer, pero ese niño debería estar en intermedios para arriba, o sea, en observación. Ese niño sí se puede, digamos, descompensar muy rápidamente cuando están en falla hepática aguda. Y ya después evaluar inflamación, excreción, que es lo que hablábamos al principio. Y ya, pues, si estamos investigando o queremos descartar metabólicas, pues pedir niveles para alfa-1, pedir cultivos en específico, pedir tamiz metabólico, ¿verdad? Están pensando en alguna enfermedad metabólica. Los de gabinete ya dijimos para qué nos puede servir el ultrasonido. Es el tercero que ven ahí, es el que les decía, triángulo o cordón fibroso, así se llama la lesión
que uno puede, en teoría, observar en atresia de vías biliares. Yo la verdad nunca la he visto, pero principalmente el ultrasonido en estos escenarios. Gamografía descrita también, pero desde hace rato no tenemos en el HOSPI. De hecho, cuando era reciente tampoco las hacíamos, aunque teóricamente se podían hacer. Colangioresonancia, dijimos que de todo lo de imagen sería el que más información nos pueda dar. La biopsia, en las cuales nos da, ahí este cuadrito es bonito, ¿verdad? Donde la biopsia con mucha certeza les puede dar diagnóstico, cuando puede ser sugestivo o en qué enfermedades, realmente lo descrito no es nada específico, ¿verdad? O sea que la biopsia no tendría que darnos la respuesta en particular. Hay algunas imágenes, ¿verdad? En cuanto a atresia de vías biliares, hepatitis neonatal. Cuando hablamos de Alagille, tal vez es un dato curioso si lo quieren ver así. Para poder decir que hay una escasez de conductos biliares, se dice que la biopsia tiene que ser lo suficientemente grande como para valorar unos 10 a 20 espacios porta y que más de la mitad de ellos no tenga conductos biliares, ¿verdad? Es como un datito ahí interesante de Alagille. Complicaciones que nos puede dar la colestasis o un síndrome colestásico, independientemente de la razón que lo esté condicionando, pues aparte de la ictericia, evidentemente, y la fibrosis y la cirrosis que pueden desarrollar, pues hay malabsorción asociada. Acuérdense que si no llega esa bilis al intestino, que es básica para el proceso de absorción, hay déficit de vitaminas liposolubles, pueden haber déficit de algunos minerales o de algunos oligoelementos. Evidentemente puede haber una progresión significativa a cirrosis hepática con las complicaciones que ustedes ya saben. Así que, ¿qué hacemos si hay un síndrome colestásico neonatal prolongado? Traten, digamos, de evitar las complicaciones, que ahí dice disminuir la malabsorción, que si les dejamos algún elemento hepatoprotector que ahorita vamos a ver, si el aporte calórico que esté óptimo o un poquito arriba de lo óptimo, porque sabemos que probablemente el déficit en ese momento es muchísimo más significativo, valorar junto con el equipo de Nutri que el aporte proteico sea adecuado, más si es un hígado que está en falla, porque entonces no está produciendo, no está sintetizando proteínas, ¿verdad? Si no tengo esa vía normal de absorción de grasas, bueno, doy triglicéridos de cadena media, que es lo que significa TCM. ¿Por qué? Porque los TCM no utilizan la vía normal de absorción de grasas, entran directamente a la circulación enterohepática. Entonces le estás dando un aporte calórico adicional y que se va a absorber digamos, casi al 100% y no necesita todo el metabolismo normal. Podemos dar un aporte de vitaminas liposolubles también, ¿verdad? Ahí están las dosis más o menos de las vitaminas o el aporte de zinc que uno puede dar. Y esta parte quería llegar rápidamente. A ver, las dos de abajo, la colestiramina y la rifampicina, perdón, ahí se fue una I de más. Me disculpo, ahí dice rifamipicina. Quítenle la I, porfa. Y la rifampicina, la verdad es que descrito en algunos guías como posibilidades para colestasis, pero la verdad yo no les diría con tanta certeza, sí, si no tienen las otras dos, utilicen estas dos porque la verdad no hay mucho descrito. Lo que sí hay principalmente es el primero que ustedes ven ahí, que es el ácido urso desoxicólico. Es una sal biliar terciaria que al final va a competir con las sales biliares secundarias y que es el mejor hepatoprotector que uno puede tener. Y aparte estimula la motilidad biliar, ¿verdad? Entonces, el ácido urso desoxicólico, que tal vez el comercial más común que uno escucha es el Ursotec, ¿verdad? Hay una presentación en suspensión, pero no siempre hay, ¿verdad? Que usualmente lo que tenemos que hacer es que las capsulitas nos hagan favor de hacer una preparación. Pero cualquiera de las dos formas, la dosis es de 20 a 30 miligramos kilo día. Dependiendo del contexto de cada niño, uno puede valorar 2 a 3 semanas en términos generales. Se puede dejar a veces más tiempo, pero en términos generales esto. Y el feno, a ver, el feno, aquí está el doctor Cabal Montiel que nos puede dar su opinión también. Está descrito, ustedes, está descrito que puede estimular la motilidad del árbol biliar. Sin embargo, a mí en lo personal no me encanta la idea porque también me parece a mí, ¿verdad? Y escuchamos después al doctor si quieren, poncha muchas veces a los niños y más cuando a veces les dejan dosis como que si fueran convulsiones, ¿verdad ustedes? Entonces a veces, mire, creemos que está aséptico o está hipoactivo
y tal vez lo que está es tronadísimo por el feno, ¿verdad? Entonces, yo lo digo, sí, ese sí está más descrito que la rifampicina, que la colestiramina, pero yo creo que si podemos valorar mejor el uso de ácido urso desoxicólico, sería muchísimo mejor, ¿verdad? Siempre considérenlo como una urgencia, aunque al final digan, era una hepatitis neonatal idiopática, y el niño le fue bien, y le dejamos el hepatoprotector y regresó a la normalidad y ya. Pero investiguenlo siempre porque el diagnóstico o la referencia temprana es la clave para que a algunos de esos niños les vaya bien en la vida, ¿ok? Ahí está. ¿Usted cree, doctor? Es que yo sí, yo no sé si en algunos casos por la dosis, doc, pero por lo menos en el HOSPI yo he visto no muchos, pues, pero sí me parece que de repente me han dicho, mire, empezamos el feno y ya no comía, y pensamos que estaba séptico, ¿verdad? Pero bueno, usted es el experto ahí con el feno. Ok, qué bueno. Ok, ¿dudas ustedes de pruebas de funcionamiento, de abordaje? La verdad, al final, el mensaje de esta clase es, niño colestásico, investíguenlo. En el HOSPI, en su EPS, en su privado. Investíguenlo. O sea, o si ustedes ven, o sea, si lo ven ictérico, mándenle a hacer unas bilis. Ya su corazón estará en paz si está a expensas de hiperbilirrubinemia indirecta. No es porque no hayan cosas graves hematológicas, pues, pero usualmente las más complejas es cuando hay bilirrubina directa elevada. Y si no tienen cómo investigarlo, mándenlo a algún lado. Mándenlo. Igual de estos vamos a estar viendo, se los prometo, 35,000 lamentablemente, porque pues muchos van a seguir llegando con ese escenario que les decía y muchos los vamos a ver en el escenario de